Sura 24. An-Nur, la luz. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Un sura que hemos hecho descender y que hemos enunciado en términos explícitos, y hemos hecho descender en él mensajes claros en sí mismos para que los tengáis presentes. A la adúltera y al adúltero dadles a cada uno 100 azotes, y que la compasión hacia ellos no os aparte de cumplir esta ley de Dios, si realmente creéis en Dios y en el último día, y que un grupo de los creyentes presencie su castigo. Ambos son igual de culpables. El adúltero no cohabita sino con una adúltera, o sea, una mujer que otorga a su lujuria un lugar junto a Dios, y con la adúltera no cohabita sino con el adúltero, o sea, un hombre que otorga a su lujuria un lugar junto a Dios. Y esto les está prohibido a los creyentes. Y aquellos que acusan de adulterio a mujeres castas sin poder presentar luego 4 testigos en apoyo de su acusación, dadles 80 azotes, y en adelante no aceptéis jamás su testimonio, pues esos precisamente son los verdaderos depravados, quedando exceptuados de este interdicto solo aquellos que luego se arrepientan y se enmienden, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y aquellos que acusen de adulterio a sus esposas sin tener más testigo que ellos mismos, que cada uno de esos acusadores invoca a Dios 4 veces como testigo de que ciertamente dice la verdad, y una 5ª vez de que la maldición de Dios caiga sobre él si miente. Pero la mujer quedará libre de castigo si invoca a Dios 4 veces como testigo de que ciertamente él está mintiendo, y una 5ª vez de que la condena de Dios caiga sobre ella si él dice la verdad. Y de no ser por el favor de Dios con vosotros, oh gentes, y su misericordia, y que Dios es sabio, aceptador del arrepentimiento. En verdad, son muchos entre vosotros los que acusarían a otros de deshonestidad sexual. Pero, oh vosotros que sois víctimas de esto, no lo consideréis algo malo para vosotros. Al contrario, es bueno para vosotros. En cuanto a los calumniadores, cada uno de ellos cargará con su parte en este delito, y un terrible castigo aguarda a quienes se encargue de agravarlo. ¿Por qué los creyentes y las creyentes al oír algo así no piensan lo mejor unos de otros y dicen, esto es claramente mentira? ¿Cómo es que no exigen a los acusadores que presenten 4 testigos para probar su imputación? Pues si no presentan tales testigos, son esos acusadores los que ante Dios son en verdad mentirosos. Y de no ser por el favor de Dios con vosotros, oh gentes, y por su misericordia en esta vida y en la otra, os habría sobrevenido en verdad un terrible castigo por toda maledicencia a la que os prestáis, cuando la recogéis en vuestras lenguas, profiriendo con vuestras bocas algo de lo que no tenéis conocimiento, y tomando por algo nimio cuando ante Dios es algo detestable. Y una vez más, ¿cómo es que no decís al oír algo así, es impropio que hablemos de esto, o tú, infinito en tu gloria, esto es una enorme calumnia? Dios os advierta así para que no reincidáis en algo como esto si sois verdaderamente creyentes, pues Dios os aclara sus mensajes, y Dios es omnisciente, sabio. Ciertamente a aquellos a quienes les gusta oír cómo se lanzan calumnias infames contra alguno de los que han llegado a creer, les aguarda un doloroso castigo en esta vida y en la otra, pues Dios conoce toda la verdad, mientras que vosotros no la conocéis. Y de no ser por el favor de Dios con vosotros y su misericordia, y que Dios es sumamente compasivo, dispensador de gracia. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no sigáis los pasos de Satán,
pues quien siga los pasos de Satán debería saber que ciertamente él solo ordena actos deshonestos y lo que atenta contra la razón. Y de no ser por el favor de Dios con vosotros y su misericordia, ninguno de vosotros hubiera podido jamás mantenerse puro. Pues así es, Dios hace crecer en pureza a quien Él quiere, y Dios todo lo oye, todo lo sabe. Así pues, aunque hayan sido víctimas de difamación, que aquellos de vosotros que hayan sido agraciados con el favor de Dios y una vida acomodada, no se muestren reacios a ayudar a los infractores de entre sus parientes, los necesitados y aquellos que han abandonado el ámbito del mal por la causa de Dios, sino que perdonen y sean tolerantes. ¿No deseáis que Dios perdone vuestros pecados? Pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. Pero ciertamente quienes falsamente y sin arrepentirse acusan a mujeres castas que han podido mostrarse descuidadas, pero que se han manifestado fieles a su fe, serán rechazados de la gracia de Dios en esta vida y en la otra. Y les aguarda un doloroso castigo el día en que sus lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos, evocando todo lo que hicieron. Ese día Dios les retribuirá justa y cumplidamente por lo que merece. Y sabrán que sólo Dios es la suprema verdad, manifiesta y que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de todo lo que ha sido hecho. Por norma, las mujeres depravadas son para los hombres depravados, y los hombres depravados para las mujeres depravadas. Igual que las mujeres buenas son para los hombres buenos, y los hombres buenos para las mujeres buenas. Y puesto que Dios es consciente de que estos son inocentes de lo que las malas lenguas les imputan, obtendrán perdón y una excelente provisión. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no entréis en casa ajena sin antes haber obtenido permiso y haber saludado a sus moradores. Esto es obligatorio por vuestro bien y para que tengáis presentes vuestros mutuos derechos. Así pues, aun si no encontráis en ella a nadie, no entréis mientras no se os dé permiso. Y si os dicen, volveos, entonces volveros. Esto conviene más a vuestra pureza, y Dios sabe bien lo que hacéis. Por otra parte, no incurriréis en falta si entráis libremente en casas no usadas como viviendas, que tienen una función útil para vosotros. Pero recordad siempre que Dios conoce lo que hacéis públicamente y lo que ocultáis. Di a los creyentes que bajen la mirada y guarden su castidad. Esto conviene más a su pureza. Y ciertamente Dios es plenamente consciente de lo que hacen. Y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden su castidad, y no muestren de sus atractivos en público, sino lo que de ellos sean aparente con decencia. Así pues, que se cubran el escote con el velo. Y que no muestren nada más de sus atractivos a nadie salvo a sus maridos, sus padres, sus suegros, sus hijos, los hijos de sus maridos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas, las mujeres de su casa, aquellas que sus diestras poseen, aquellos sirvientes varones que carecen de deseo sexual, o a los niños que no saben de la desnudez de las mujeres, y que no hagan oscilar sus piernas al caminar para llamar la atención hacia sus atractivos ocultos. Y volveos todos a Dios en arrepentimiento siempre, oh creyentes, para que así alcancéis la felicidad. Y deberíais casar a los solteros de entre vosotros y también a aquellos esclavos y esclavas que estén preparados para el matrimonio. Si esos a los que queréis casar son pobres, Dios les dará de su favor lo que necesiten, pues Dios es infinito en su misericordia, omnisciente. Y los que no puedan casarse, que vivan en continencia hasta que Dios les dé de su favor lo que necesitan. Y si alguno de vuestros esclavos desea obtener la escritura de emancipación, dádsela si reconocéis bien en ellos, y dad de su parte de la riqueza de Dios que Él os ha dado.
Y no obliguéis a vuestras esclavas a prostituirse si desean contraer matrimonio, a fin de conseguir algunos de los placeres pasajeros de esta vida. Y si alguien las obliga, entonces en verdad, después de que hayan sido obligadas a ceder por su indefensión, Dios será indulgente, dispensador de gracia. Y en verdad hemos hecho descender para vosotros mensajes que muestran claramente la verdad, y muchas lecciones en la historia de aquellos que os precedieron, y muchas advertencias para los conscientes de Dios. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. La parábola de su luz es como un nicho que contiene una lámpara. La lámpara está encerrada en cristal. El cristal brilla como una estrella radiante. Una lámpara que se enciende gracias a un árbol bendecido, un olivo que no es del este ni del oeste, cuyo aceite es tan brillante que casi alumbra por sí solo, aun sin haber sido tocado por el fuego. Luz sobre luz. Dios guía a su luz y a quien quiere ser guiado, y con ese fin Dios plantea parábolas a los hombres, pues solo Dios tiene pleno conocimiento de todo. En las casas de adoración que Dios ha permitido que se erijan para que se recuerde en ellas su nombre, hay quienes proclaman su infinita gloria, mañana y tarde, hombres a los que ni el comercio mundiano ni la búsqueda de beneficio distraen del recuerdo de Dios, de ser constantes en la oración y de la caridad. Están llenos de temor ante la idea del día en que los corazones y los ojos se desencajarán, y solo esperan que Dios les recompense con arreglo a lo mejor de sus acciones, y les dé de su favor más de lo que merecen, pues Dios da el sustento a quien Él quiere, sin medida. Pero los que se empeñan en negar la verdad, sus buenas obras son como un espejismo en el desierto, que el sediento cree agua, hasta que al acercarse no encuentra nada. En su lugar encuentra que Dios ha estado siempre presente con él, y que Él le saldará íntegra a su cuenta, pues Dios es rápido ajustando cuentas. O bien sus obras son como profundas tinieblas sobre un mar abismal que las olas, encrespadas unas sobre otras, hacen más oscuro, y sobre todo ello nubes oscuras, tinieblas sobre tinieblas. De forma que si uno saca la mano, apenas la ve, pues a quien Dios no da luz, no tiene luz en absoluto. ¿No ves que es a Dios aquel cuya infinita gloria proclaman todos los seres que hay en los cielos y en la tierra, hasta las aves en el aire con sus alas extendidas? Cada uno de ellos sabe en verdad cómo orar a Él y glorificarle, y Dios sabe bien lo que hacen, pues de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra, y a Dios es el retorno. ¿No ves que es Dios quien empuja las nubes, luego las agrupa, luego las apila en masas, hasta que puedes ver la lluvia salir de en medio de ellas? Y es Él quien hace descender de los cielos gradualmente masas gigantescas de nubes cargadas de granizo, con el que golpea a quien quiere y aparta de quien quiere. Mientras que el resplandor de su relámpago casi deja sin vista a los hombres. Es Dios quien causa la alternancia del día y de la noche. Ciertamente también en esto hay en verdad una lección para quienes pueden ver. Y es Dios quien ha creado del agua a todos los animales y ha dispuesto que algunos de ellos se arrastren sobre sus vientres, otros caminen sobre 2 patas y otros caminen sobre 4. Dios crea lo que quiere, pues ciertamente Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. En verdad hemos hecho descender mensajes que muestran claramente la verdad, pero Dios guía al camino recto solo a quien quiere ser guiado. Pues son muchos los que dicen, creemos en Dios y en el enviado, y obedecemos. Pero luego, después de esta afirmación, algunos se echan atrás, y esos no son verdaderos creyentes. Y así, cuando son llamados a Dios y a su enviado para que la Escritura Sagrada juzgue entre ellos,
he ahí que algunos de ellos se apartan. Pero si la verdad resulta de su agrado, están dispuestos a aceptarla. ¿Es que no hay enfermedad en sus corazones? ¿O han empezado a dudar de que esta sea una escritura sagrada? ¿O es que temen que Dios y su enviado les traten injustamente? ¿Qué va? Son ellos precisamente los que están siendo injustos consigo mismos. La única respuesta de los creyentes cuando son llamados a Dios y a su enviado para que la escritura sagrada juzgue entre ellos no puede ser sino oímos y obedecemos. Y esos precisamente son los que alcanzarán la felicidad, porque quienes obedecen a Dios y a su enviado y temen a Dios y son conscientes de Él, esos precisamente son los que al final triunfarán. Pues los tibios juran por Dios con sus juramentos más solemnes que si tú, oh enviado, se lo pidieras, sin duda saldrían a combatir. Di, no juréis. Una obediencia razonable del mensaje es todo lo que se os pide. Ciertamente Dios es consciente de todo lo que hacéis. Di, obedeced a Dios y obedeced al enviado. Y si dais la espalda al enviado, sabed que él no tendrá que responder sino de lo que se le ha encomendado, y vosotros de lo que se os ha encomendado. Pero si lo obedecéis, estaréis en el camino recto. Pero el enviado no está obligado más que a transmitir con claridad el mensaje que le ha sido confiado. Dios ha prometido a quienes de vosotros han llegado a creer y hacen buenas obras, que sin duda les hará acceder al poder en la tierra, como hizo que accedieran a él algunos de sus antecesores y que sin duda establecerá firmemente para ellos la religión que él tuvo a bien asignarles, y que hará sin duda que su anterior estado de temor sea reemplazado por una sensación de seguridad, puesto que me adoran solo a mí y no atribuyen poderes divinos a nada fuera de mí. Pero los que después de haber comprendido esto eligen negar la verdad, esos precisamente son los verdaderos perversos. Así pues, oh creyente, sed constante en la oración, pagad el impuesto de purificación y obedeced al enviado, para que seáis agraciados con la misericordia de Dios. Y no penséis que los que se empeñan en negar la verdad pueden escapar de su ajuste final de cuentas, aunque queden indemnes en la tierra. El fuego es su meta en la otra vida, y qué horrible en verdad es ese destino. Oh vosotros que habéis llegado a creer, que los que poseen vuestras diestras y aquellos de entre vosotros que no hayan alcanzado la pubertad, os pidan permiso antes de acceder a vuestra intimidad, en 3 momentos: antes de la oración del amanecer, cuando os despojáis de vuestros vestidos en medio del día, y después de la oración de la noche. 3 ocasiones en las que vuestra desnudez podría quedar al descubierto. Fuera de estas ocasiones, ni vosotros ni ellos incurriréis en falta si se mueven con libertad en vuestro entorno, atendiendo uno a las necesidades de los otros. De este modo os aclara Dios sus mensajes, pues Dios es omnisciente, sabio. Pero cuando los niños entre vosotros alcancen la pubertad, que os pidan permiso siempre, como les ha sido ordenado a aquellos que han alcanzado la madurez antes que ellos. De este modo os aclara Dios sus mensajes, pues Dios es omnisciente, sabio. Y sabed que las mujeres de edad avanzada que no sienten ya deseo sexual no incurren en falta si se quitan las prendas de vestir más externas siempre que no pretendan exhibir sus atractivos, pero aún así es mejor que se abstengan de ello, y Dios todo lo oye, todo lo sabe. Todos vosotros, oh creyentes, sois hermanos. Así pues, no es motivo de reproche que el ciego, el cojo o el enfermo acepten limosnas del que está sano, ni que vosotros comáis de lo que otros os ofrezcan, ya sea comida procedente de vuestras casas, o de casa de vuestros padres, o de vuestras madres, o de vuestros hermanos,
o de vuestras hermanas, o de vuestros tíos paternos, o de vuestras tías paternas, o de vuestros tíos maternos, o de vuestras tías maternas, o de aquellas casas cuyas llaves tenéis a vuestro cargo, o de casa de algún amigo vuestro, ni incurriréis en falta si coméis juntos o por separado. Pero siempre que entréis en cualquiera de estas casas, saludaos unos a otros con un saludo bendecido y excelente, como Dios manda. De esta forma os aclara Dios sus mensajes, para que aprendáis a usar vuestra razón. Los verdaderos creyentes son sólo aquellos que han llegado a creer en Dios y en su enviado, y que cuando están ocupados con Él en un asunto de interés para toda la comunidad, no se retiran de lo que ha sido decidido hasta haber pedido y obtenido su permiso. En verdad, los que no se abstienen de la acción acordada sin que antes te pidan permiso, sólo esos son los que verdaderamente creen en Dios y en su enviado. Así pues, cuando te pidan permiso por alguna razón válida, concédeselo a quien de ellos quieras concedérselo, y pide el perdón de Dios para ellos, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. No toméis el llamamiento que el enviado os hace como el llamamiento que podáis haceros unos a otros. Dios conoce en verdad a aquellos de vosotros que se apartan con sigilo. Así que tengan cuidado quienes se opongan a su mandato. No sea que les aflija una prueba amarga en este mundo, o que les aflija un castigo doloroso en la otra vida. Si en verdad de Dios es cuanto hay en los cielos y en la tierra, conoce bien vuestra situación y lo que os proponéis. Y un día todos los que hayan vivido serán devueltos a Él, y entonces Él les hará entender de verdad lo que estaban haciendo en vida, pues Dios tiene pleno conocimiento de todo. Sura 25. Al-Furqán. El criterio de la verdad. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Bendito sea aquel que ha hecho descender gradualmente sobre su siervo el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso, para que sirva de advertencia a todo el mundo. Aquel de quien es el dominio sobre los cielos y la tierra, y que no engendra descendencia y que no tiene asociado en su dominio, porque es Él quien crea cada cosa y determina su naturaleza conforme a su designio. Y sin embargo, algunos eligen adorar en lugar de Él deidades imaginarias que nada pueden crear sino que ellas mismas han sido creadas, y no tienen poder para apartar de sí mismas el daño ni para traerse beneficio, y no tienen poder sobre la muerte ni sobre la vida, ni sobre la resurrección. Además, quienes se empeñan en negar la verdad dicen: este Corán no es sino una mentira que él mismo ha inventado con la ayuda de otra gente, que de este modo han pervertido la verdad y han concebido una falsedad. Y dicen: fábulas antiguas que ha hecho que le escriban para que les sean leídas mañana y tarde. Di, oh Muhammad, aquel que conoce los secretos de los cielos y la tierra ha hecho descender este Corán sobre mí. Ciertamente Él es indulgente, dispensador de gracia. No obstante, dicen: ¿qué clase de enviado es este hombre que toma alimentos como los demás mortales y anda por los mercados? ¿Cómo no le ha sido enviado un ángel visible que actúe de advertidor junto a él? ¿O por qué no le ha sido dado un tesoro por Dios? ¿O debería tener al menos un huerto espléndido del que pudiera comer sin esfuerzo? Y estos malhechores dicen entre ellos: si seguís a Muhammad, seguiréis solo a un hombre hechizado. Mira, ¿a qué te comparan, oh profeta? Solo porque se han extraviado y son incapaces de hallar un camino a la verdad. Bendito sea aquel que, si quiere, te dará algo mejor que eso de lo que hablan: jardines por los que corren arroyos,
y dispondrá para ti mansiones de felicidad en la otra vida. Pero, ¿qué va? Es la venida misma de la última hora lo que desmienten. Sin embargo, para esos que desmienten el anuncio de la última hora, hemos preparado llamas abrasadoras. Cuando éstas les confronten de lejos, oirán su rugido y su silbido. Y cuando sean arrojados en su interior, en un espacio angosto, atados todos entre sí, suplicarán su inmediata extinción. Pero se les dirá: no supliquéis hoy una sola extinción, sino muchas extinciones. Di, ¿qué es mejor, eso o el paraíso de la vida eterna que ha sido prometido a los que son conscientes de Dios como recompensa y destino, en donde tendrán cuanto deseen y morarán para siempre? ¿Una promesa de tu sustentador que debe ser siempre implorada? Pero a aquellos que se desentienden de la unidad de tu sustentador, un día Él los reunirá junto a todo lo que ahora adoran en lugar de Dios, y preguntará a aquellos a los que se atribuyó divinidad falsamente: ¿fuisteis vosotros quienes extraviasteis a mis criaturas, o se extraviaron ellos solos del camino recto? Responderán: infinita es tu gloria. Era inconcebible que tomásemos por patronos a otros en lugar de ti. Pero en cuanto a ellos, permitiste que ellos y sus antepasados disfrutasen de los placeres de la vida hasta tal punto que olvidaron todo recuerdo de ti, pues eran gente ruin. Entonces Dios dirá: y ahora aquellos que vosotros teníais por divinos han desmentido todas vuestras afirmaciones pasadas, y no podéis escapar a vuestro castigo ni conseguir auxilio alguno. Pues a quien de vosotros haya cometido semejante maldad, le haremos saborear un gran castigo. Y aún antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como emisarios nuestros sino a hombres que ciertamente tomaban alimentos como los demás seres humanos y andaban por los mercados. Pues así es como hacemos de vosotros, los seres humanos, un medio de poneros a prueba unos a otros. ¿Seréis capaces de soportar esta prueba con paciencia? Pues recuerda que en verdad tu sustentador todo lo ve. Pero quienes no creen en su encuentro con nosotros suelen decir: ¿por qué no se han hecho descender ángeles para nosotros? ¿O por qué no vemos a nuestro sustentador? En verdad están demasiado orgullosos de sí mismos y se han rebelado contra la verdad de Dios, con un desprecio total. Pero ese día, el día en que vean a los ángeles, no habrá buenas nuevas para los que estaban hundidos en el pecado, y exclamarán: un veto prohibitivo nos excluye de la gracia de Dios, pues nos habremos vuelto hacia todas las obras supuestamente buenas que hayan hecho y las habremos convertido en polvo disperso. Mientras que ese mismo día los que están destinados al paraíso serán agraciados con la mejor de las moradas y el más hermoso lugar de reposo. Y el día que el cielo junto con las nubes estalle en pedazos y se haga descender a los ángeles con un descenso majestuoso, ese día se hará evidente a todos los que la verdadera soberanía pertenece solo al más misericordioso. Será por eso un día de aflicción para los que niegan la verdad, y un día en que el malhechor se morderá las manos de desesperación y exclamará: ojalá hubiera seguido el camino que me mostró el enviado. ¡Ay de mí! Ojalá no hubiera tomado a fulano por amigo. En verdad me extravió de la amonestación de Dios después de haberme llegado. Pues así es, Satán defrauda siempre al hombre. Y ese día el enviado dirá: oh sustentador mío, en verdad parte de mi pueblo ha llegado a considerar este Corán como algo que debería ser descartado. Pues así hemos asignado a cada profeta enemigos de entre aquellos que están hundidos en el pecado. Pero nadie puede guiar y prestar auxilio como tu sustentador. Y los que se empeñan en negar la verdad suelen preguntar:
¿Por qué no se ha hecho descender el Corán sobre él de una vez? Ha sido revelado de esta forma para que fortalezcamos con él tu corazón, pues hemos dispuesto sus partes de modo que formen un todo coherente, y para que quienes niegan la verdad no te hostiguen con alguna engañosa verdad a medias, sin que nosotros te transmitamos toda la verdad y te proporcionemos la mejor explicación. Y así di a los que se empeñan en negar la verdad, que los que sean congregados en el infierno sobre sus rostros, esos son los que en la otra vida estarán en peor situación y aún más alejados del camino de la verdad. Y en verdad, mucho antes de Muhammad, dimos la revelación a Moisés y le asignamos a su hermano Aarón para que le ayudara a llevar su carga. Y dijimos, id ambos al pueblo que ha desmentido nuestros mensajes. Y luego aniquilamos a esos pecadores por completo. Y considera el pueblo de Noé, cuando desmintieron a uno de los enviados, hicimos que se ahogaran e hicimos de ellos un símbolo para toda la humanidad. Pues hemos preparado un castigo doloroso para todos los que hacen el mal a sabiendas. Y recuerda cómo castigamos a las tribus de Az y Tamuz, a la gente de Arras y a muchas generaciones intermedias de pecadores. Y a todos ellos les ofrecimos enseñanzas, y a todos ellos los destruimos por completo. Y quienes niegan ahora nuestros mensajes, sin duda han debido toparse con esa ciudad sobre la que llovió una lluvia funesta. ¿Es que nunca han reparado en ella? Pero no se avienen a creer en la resurrección. Por eso, siempre que reparan en ti, oh Muhammad, es sólo para hacerte blanco de sus burlas, diciendo, ¿es este al que Dios ha mandado como enviado? En verdad, casi consigue apartarnos de nuestras deidades, de no haber sido nosotros tan fieles a ellas. Pero en su momento, cuando vean el castigo que les aguarda, habrán de saber quién se apartó más del camino de la verdad. ¿Has considerado alguna vez a este tipo de hombre que hace de sus deseos su Dios? ¿Acaso podría hacérsete, oh profeta, responsable de él? ¿O piensas que la mayoría de ellos prestan atención a tu mensaje y hacen uso de su razón? Son como el ganado. ¿Qué va? Son aún menos conscientes del camino recto. ¿Es que no ves a tu sustentador a través de sus obras? ¿Cómo hace que se alargue la sombra hacia el atardecer, cuando, de haberlo querido, podría hacer en verdad que se quedase quieta? Pero hemos hecho del sol su guía, y luego, después de haber hecho que se alargue, la retraemos hacia nos con un acortamiento paulatino. Y Él es quien hace la noche como vestidura para vosotros, y vuestro sueño descanso, y hace que cada nuevo día sea una resurrección. Y Él es quien envía los vientos como anuncio de su gracia inminente, y así también hacemos caer del cielo agua pura, para devolver con ella la vida a una tierra muerta y dar de beber a muchos seres de nuestra creación, animales y hombres. Y en verdad hemos repetido todo esto a los hombres muchas veces, para que recapacitasen, pero la mayoría de los hombres se niegan a ser otra cosa que ingratos. Y si quisiéramos, podríamos suscitar como antaño a un advertidor distinto en cada comunidad. Así pues, no cedas ante los caprichos de aquellos que niegan la verdad, sino combáteles duramente por medio de esta escritura sagrada con un gran esfuerzo. Y Él es quien ha dado libertad de movimiento a las dos grandes masas de agua, una dulce que alivia la sed y la otra salada y amarga que ha puesto entre ellas una barrera y un veto prohibitivo. Y Él es quien de este mismo agua ha creado al hombre, y le ha dotado de conciencia de los vínculos de consanguinidad y del matrimonio, pues tu sustentador es infinito en su poder. Y no obstante, algunas gentes adoran en lugar de Dios lo que en nada puede beneficiarles ni causarles daño. Por eso, quien niega la verdad vuelve sin duda la espalda a su sustentador. Pero además, oh profeta,
Te hemos enviado solo como portador de buenas nuevas y como advertidor. Di, no os pido a cambio recompensa alguna, solo pretendo que quien quiera encuentre un camino a su sustentador. Así pues, pon tu confianza en el viviente, que no muere, y proclama su gloria y alabanza infinitas, pues nadie está mejor informado de los pecados de sus criaturas que él, aquel que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ambos en 6 eras, y que está sentado sobre el trono de su omnipotencia. El más misericordioso. Pregunta, pues, por él, aquel que es verdaderamente consciente. Sin embargo, cuando se les dice a quienes se empeñan en negar la verdad, postraos ante el más misericordioso, suelen decir, ¿y qué es el más misericordioso? ¿Vamos a postrarnos ante lo que tú nos ordenas adorar? Y esta llamada tuya solo aumenta su adversión. Bendito sea aquel que ha dispuesto en los cielos grandes constelaciones y ha colocado entre ellas una lámpara radiante y una luna luminosa. Y él es quien hace que la noche y el día se sucedan, manifestándose en sus obras aquel que está dispuesto a recapacitar, o sea, que está dispuesto a ser agradecido. Pues los verdaderos siervos del más misericordioso son sólo aquellos que caminan por la tierra con modestia, y que cuando los ignorantes se dirigen a ellos responden con palabras de paz, y que recuerdan a su sustentador durante la noche postrados y de pie, y que rezan, oh sustentador nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, pues realmente su castigo será un tormento horroroso. En verdad, qué horrible como morada y como posición. Y que cuando gastan en los demás no son extravagantes ni tacaños, sino recuerdan que existe siempre un término medio entre esos dos extremos, y que no invocan junto a Dios a ninguna deidad imaginaria y no quitan la vida que Dios ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en cumplimiento de la justicia, y no cometen adulterio. Y sabed que quien haga algo de eso no sólo recibirá su retribución íntegra, sino que se le doblará el castigo el día de la resurrección, pues ese día quedará humillado. Excepto los que se arrepientan, lleguen a creer y hagan buenas obras, pues a esos Dios les transformará sus malas obras en buenas, porque Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia, y porque quien se arrepiente y en adelante obra rectamente se ha vuelto a Dios de verdad con ese acto de arrepentimiento. Y sabed que los siervos sinceros de Dios son sólo aquellos que nunca dan testimonio de lo que es falso, y que cuando pasan al lado de gente ocupada en la frivolidad, pasan de largo con dignidad, y que cuando se les recuerdan los mensajes de su sustentador, no se abalanzan sobre ellos como si fueran sordos y ciegos, y que rezan, oh sustentador nuestro, haz de nuestras esposas y descendencia una fuente de alegría para nosotros, y haznos adelantados entre los que son conscientes de ti. Esos serán recompensados por su paciente entereza en la vida con una posición elevada en el paraíso. Serán recibidos allí con un saludo de bienvenida y de paz, y allí morarán. ¡Qué excelente morada y qué elevada posición! Di a los que creen, mi sustentador no os concedería valor alguno si no fuera por vuestra fe en él. Y di a quienes niegan la verdad, en verdad habéis desmentido el mensaje de Dios y con el tiempo este pecado se fijará en vosotros. Sura 26. Asurá, los poetas. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Ta, Sin, Mim. Estos son mensajes de la Escritura Sagrada, clara en sí misma y que muestra claramente la verdad. ¿Es que vas a consumirte de pesar porque los que viven a tu alrededor se nieguen a creer en ella? Si quisiéramos, haríamos descender de los cielos un mensaje sobre ellos,
de forma que sus cuellos se vieran forzados a inclinarse ante él con humildad. Pero no lo hemos querido, y así, cada vez que les llega una nueva amonestación del más misericordioso, quienes son ciegos de corazón le dan la espalda. Y ahora, en verdad, han desmentido también este mensaje. Pero en su momento llegarán a comprender que era aquello de lo que solían burlarse. ¿No se han parado jamás a considerar la tierra cuántas nobles especies de vida hemos hecho crecer en ella? Ciertamente en esto hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia. Así pues, recuerda lo ocurrido cuando tu sustentador llamó a Moisés. Ve a ese pueblo malvado, el pueblo de Faraón, que se niegan a ser conscientes de mí. Respondió, oh sustentador mío, temo en verdad que me desmientan y que entonces mi pecho se angoste y no se suelte mi lengua. Envía pues esta orden tuya a Aarón. Además, tienen pendiente contra mí un cargo grave y temo que me mate. Dijo, en absoluto, id ambos con nuestros mensajes. Ciertamente estaremos con vosotros, escuchando vuestro llamamiento. Y presentaos ambos ante Faraón y decid, en verdad somos portadores de un mensaje del sustentador de todos los mundos. Deja partir con nosotros a los hijos de Israel. Pero cuando Moisés hubo transmitido su mensaje, Faraón dijo, ¿no te criamos entre nosotros siendo niño? ¿Y no pasaste luego muchos años de tu vida entre nosotros? Y cometiste aquel abyecto acto tuyo, y has demostrado que eres uno de los ingratos. Moisés respondió, lo cometí cuando estaba extraviado, y huí de vosotros por temor. Pero después de aquello mi sustentador me ha dotado de capacidad para juzgar entre el bien y el mal, y ha hecho de mí uno de sus emisarios. Y en cuanto a ese favor que tan burlonamente me recuerdas, ¿acaso no se debió a que habías esclavizado a los hijos de Israel? Faraón dijo, ¿y qué es ese sustentador de todos los mundos? Moisés respondió, el sustentador de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ellos, si tan solo os dejarais convencer. Faraón dijo a los que estaban a su alrededor, ¿habéis oído lo que ha dicho? Y Moisés prosiguió, vuestro sustentador también, y el sustentador de vuestros antepasados. Faraón exclamó, ciertamente este enviado vuestro que dice ha sido enviado a vosotros es sin duda un loco. Pero Moisés prosiguió, aquel de quien hablo es el sustentador del este y del oeste, y de lo que hay entre ellos, como sabríais si tan solo usarais vuestra razón. Faraón dijo, en verdad, si tomas por Dios a otro que a mí, ciertamente te enviaré a prisión. Dijo, aun si te trajera algo que muestra claramente la verdad. Faraón respondió, muéstralo pues si eres veraz. Entonces Moisés arrojó su vara, y he ahí que era una serpiente claramente visible. Y extrajo su mano, y he ahí que apareció luminosamente blanca ante los espectadores. Faraón dijo a los dignatarios que estaban a su alrededor, en verdad este es un mago de gran maestría que quiere expulsaros de vuestra tierra con su magia. ¿Qué aconsejáis, pues? Respondieron, dales largas a él y a su hermano y manda emisarios a todas las ciudades que hagan venir ante ti a todo mago de gran maestría. Y los magos fueron congregados para la ocasión en un día designado, y se preguntó a la gente, ¿acudiréis todos vosotros para que así sigamos a los magos y son ellos los vencedores? Y cuando llegaron los magos dijeron a Faraón, sin duda deberíamos recibir una gran recompensa si somos nosotros los vencedores. Respondió, sí, y de ser así estaréis ciertamente entre mis allegados. Y Moisés les dijo, arrojad lo que vayáis a arrojar.
Arrojaron entonces sus cuerdas mágicas y sus varas y dijeron, por el poder de Faraón, ciertamente seremos nosotros sin duda los vencedores. Pero entonces Moisés arrojó su vara y he ahí que engulló todos sus engaños. Y los magos cayeron al suelo, postrándose y exclamando, creemos en el sustentador de todos los mundos, el sustentador de Moisés y de Aarón. Faraón dijo, ¿habéis creído en él antes de que yo os haya dado permiso? En verdad, él debe ser vuestro superior, el que os ha enseñado la magia. Pero habréis de conocer mi venganza. Ciertamente haré que os corten las manos y los pies en masa, por vuestra perversidad, y ciertamente os haré crucificar en masa a todos juntos. Respondieron, ningún mal puedes hacernos, en verdad a nuestro sustentador nos volvemos. Ciertamente solo anhelamos que nuestro sustentador nos perdone nuestras faltas por haber sido los primeros entre los creyentes. Y llegado el momento, inspiramos esto a Moisés. Parte con mis siervos de noche, pues ciertamente seréis perseguidos. Y Faraón envió emisarios a todas las ciudades para organizar una leva de tropas y anunciar, ciertamente estos hijos de Israel son solo una banda insignificante, pero están en verdad llenos de odio hacia nosotros porque ven que somos una nación unida, prevenida contra el peligro. Y por ello los hemos expulsado justamente de sus jardines y fuentes, y les hemos desposeído de sus tesoros y de su posición de honor. Así fue, pero con el paso del tiempo habríamos de conceder todas esas cosas como herencia a los hijos de Israel. Y los egipcios les dieron alcance al amanecer, y tan pronto como los dos grupos se avistaron, los seguidores de Moisés exclamaron, sin duda seremos alcanzados y aniquilados. Respondió, no, en verdad mi sustentador está conmigo, él me guiará. Entonces inspiramos esto a Moisés. Golpea el mar con tu vara. Entonces se abrió y cada lado era como una enorme montaña. E hicimos que los perseguidores se aproximaran a aquel lugar, y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él, y luego hicimos que se ahogaran los otros. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para todos los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Y no obstante, en verdad, tu sustentador, solo él, es todopoderoso, dispensador de gracia. Y relátales la historia de Abraham, lo que ocurrió cuando preguntó a su padre y a su gente, ¿qué es lo que adoráis? Respondieron, adoramos ídolos y somos devotos de su culto. Dijo, ¿creéis en verdad que os escuchan cuando les invocáis o que os benefician o os perjudican? Dijeron, pero hallamos que nuestros antepasados hacían lo mismo. Abraham dijo, ¿habéis considerado alguna vez qué es lo que habéis estado adorando vosotros y esos antepasados vuestros? En cuanto a mí, sé que esos falsos dioses son ciertamente mis enemigos, y que nadie me auxilia salvo sustentador de todos los mundos, que me ha creado y es quien me guía, y es quien me da de comer y de beber, y cuando caigo enfermo es él quien me devuelve la salud, y quien me hará morir y luego me devolverá la vida, y quien, espero, perdonará mis faltas el día del juicio. Oh sustentador mío, dame capacidad para juzgar entre el bien y el mal, y reúneme con los justos y concédeme el poder de transmitir la verdad a aquellos que vengan después de mí, y ponme entre los herederos del jardín de la felicidad. Y perdona a mi padre, pues es ciertamente de los que se han extraviado, y no me avergüences el día en que todos sean resucitados, el día en que de nada servirán la riqueza ni los hijos, y cuando solo alcanzará la felicidad que se presente ante Dios con un corazón libre de maldad. Pues ese día el paraíso será acercado a los conscientes de Dios, mientras que el fuego abrasador será expuesto ante los descarriados, y se les preguntará, ¿dónde está ahora todo lo que solíais adorar en vez de Dios? ¿Pueden esos objetos o seres auxiliaros o auxiliarse a sí mismos?
Serán entonces arrojados al infierno, ellos y todos los demás descarriados, y las huestes de Iblis, todos juntos. Y una vez allí exclamarán quienes en vida pecaron gravemente, mientras se culpan unos a otros: por Dios, que estábamos en verdad profundamente extraviados cuando se equiparamos a vosotros, falsos dioses, con el sustentador de todos los mundos. Pero quienes nos sedujeron a creer en vosotros son los verdaderos culpables. Y ahora no tenemos a nadie que interceda por nosotros, ni un amigo leal. Ojalá tuviéramos una segunda oportunidad en la vida para poder estar entre los creyentes. Ciertamente en todo esto hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia. El pueblo de Noé también desmintió a uno de los mensajeros de Dios cuando su hermano Noé les dijo: ¿no vais a ser conscientes de Dios? Ciertamente soy un enviado suyo a vosotros, y por tanto merecedor de vuestra confianza. Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Y no os pido recompensa alguna por ello. Mi recompensa incumbe solo al sustentador de todos los mundos. Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Respondieron: ¿vamos a creer en ti cuando solo te siguen los seres más miserables? Dijo: ¿y qué conocimiento puedo tener yo de lo que hacían antes de venir a mí? Su ajuste de cuentas incumbe solo a mi sustentador. Si tan solo entendieras esto, no rechazaré pues a ninguno de esos que se declaran creyentes, no soy más que un advertidor claro. Dijeron: en verdad, si no cejas en tu empeño, oh Noé, serás sin duda lapidado a muerte. Entonces rezó: oh sustentador mío, en verdad mi pueblo me tacha de mentiroso. Expón pues la verdad entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo. Y entonces le salvamos a él y a los que estaban con él en el arca abarrotada, y luego ahogamos a los que se quedaron. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia. Y la tribu de Ad desmintió a uno de sus mensajeros de Dios, cuando su hermano Hud les dijo: ¿no vais a ser conscientes de Dios? Ciertamente soy un enviado suyo a vosotros y por tanto merecedor de vuestra confianza. Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Y no os pido recompensa alguna por ello. Mi recompensa incumbe solo al sustentador de todos los mundos. ¿Vais a construir por mero capricho altares idólatras en cada cima y edificar imponentes castillos como si fueras a ser inmortales? Y cuando arremetéis contra la gente, ¿vais a hacerlo siempre de forma cruel y desmesurada? Sed pues consciente de Dios y obedecedme, y sed conscientes de aquel que os ha proveído tan ampliamente de todo lo bueno que pudierais concebir. Os ha proveído ampliamente de rebaños y de hijos, de jardines y de fuentes. Temo en verdad que os sobrevenga el castigo de un día terrible. Pero respondieron: nos da lo mismo que prediques algo nuevo o que no seas de esos que les gusta predicar. Esta religión nuestra no es sino aquello en lo que perseveraron nuestros antepasados, y no se nos va a castigar por ser fieles a ella. Y así le desmintieron, y entonces les destruimos. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia. Y la tribu de Tamud desmintió a uno de los mensajeros de Dios, cuando su hermano Salí le dijo: ¿no vais a ser conscientes de Dios? Ciertamente soy un enviado suyo a vosotros, y por tanto merecedor de vuestra confianza.
Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Y no os pido recompensa alguna por ello. Mi recompensa incumbe solo al sustentador de todos los mundos. ¿Pensáis acaso que se os dejará vivir seguros para siempre en medio de lo que ahora os rodea, en medio de estos jardines y fuentes y campos y de estas palmeras de esbeltas espatas? ¿Y qué habréis siempre de excavar viviendas en las montañas con la misma habilidad? Sed pues conscientes de Dios y obedecedme, y no sigáis el consejo de aquellos que cometen toda clase de excesos, los que siembran la corrupción en la tierra en vez de poner orden. Dijeron, no eres más que un hechizado, eres solo un ser humano como nosotros. Presenta si no un signo de tu misión si eres veraz. Respondió, esta camella tiene derecho a una porción de agua y vosotros tendréis derecho a una porción de agua, en los días señalados para ello, y no le hagáis daño porque os sobrevendría el castigo de un día terrible. Pero la sacrificaron cruelmente, y tuvieron luego motivo para arrepentirse, pues les sobrevino el castigo profetizado por Salí. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia. Y el pueblo de Lot desmintió a uno de los mensajeros de Dios cuando su hermano Lot les dijo, ¿no vais a ser conscientes de Dios? Ciertamente soy un enviado suyo a vosotros, y por tanto merecedor de vuestra confianza. Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Y no os pido recompensa alguna por ello, mi recompensa incumbe solo al sustentador de todos los mundos. ¿Acaso vosotros de entre todas las criaturas vais con deseo tras los varones y os apartáis de las esposas legítimas que vuestro sustentador ha creado para vosotros? Sí, sois gente que transgrede todos los límites de lo correcto. Dijeron, en verdad, si no cejas en tu empeño, oh Lot, serás sin duda expulsado de esta ciudad. Lot exclamó, soy ciertamente de los que aborrecen vuestra conducta. Y luego imploró, oh sustentador mío, líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. Entonces les salvamos a él y a toda su familia, excepto a una mujer vieja que fue de los que se quedaron. Y luego destruimos por completo a los demás, e hicimos llover sobre ellos una lluvia devastadora. Y qué horrible es esa lluvia para los que han sido advertidos en vano. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él es todopoderoso, dispensador de gracia. Y los habitantes de los valles boscosos de Madián desmintieron a uno de los mensajeros de Dios, cuando su hermano Suaif les dijo, ¿no vais a ser conscientes de Dios? Ciertamente soy un enviado suyo a vosotros y por tanto merecedor de vuestra confianza. Sed pues conscientes de Dios y obedecedme. Y no os pido recompensa alguna por ello. Mi recompensa incumbe solo al sustentador de todos los mundos. Dad siempre la medida justa y no seáis de los que causan pérdidas a otros injustamente. Y en todos vuestros tratos pesad con una balanza fiel, y no despojéis a la gente de lo que es justamente suyo, y no obréis mal en la tierra sembrando la corrupción, sino sed conscientes de aquel que os creó, como creó a las innumerables generaciones pasadas. Dijeron, no eres más que un hechizado, eres solo un hombre como nosotros, y ciertamente pensamos que eres un consumado embustero. Haz, si no, que caiga sobre nosotros trozos del cielo si eres veraz. Respondió Suaif, mi sustentador sabe bien lo que hacéis. Pero le desmintieron, y entonces les sobrevino el castigo de un día tenebroso. Ese fue realmente el castigo de un día terrible. Ciertamente en esta historia hay en verdad un mensaje para los hombres, aunque la mayoría no crean en él. Pero en verdad tu sustentador, solo Él, es todopoderoso, dispensador de gracia.
Y ciertamente esta escritura sagrada ha sido hecha descender en verdad por el sustentador de todos los mundos. La fiel inspiración divina la ha hecho descender sobre tu corazón, oh Muhammad, para que seas uno de los que predican en lengua árabe clara. Y ciertamente la esencia de esta revelación se encuentra también en verdad en los antiguos libros de sabiduría divina. ¿No es prueba suficiente para ellos que tantos hombres doctos de los hijos de Israel hayan reconocido esto como cierto? Y aunque lo hubiéramos hecho descender sobre algún no árabe, y éste se lo hubiera recitado en su propia lengua, no habrían creído en ella. Así hemos hecho que este mensaje pase inadvertido por los corazones de los que están hundidos en el pecado. No creerán en él hasta que contemplen el doloroso castigo que les sobrevendrá cuando resuciten, de improviso, sin que se aperciban de su inminencia. Y entonces exclamarán: ¿no se nos dará una prórroga? ¿Quieren pues de verdad que les sea adelantado nuestro castigo? Pero ¿has considerado alguna vez esto? Si les dejamos disfrutar de esta vida durante algunos años y luego les sobreviene ese castigo que se les prometió, ¿de qué les servirán todos sus goces pasados? Y aún así jamás hemos destruido a una comunidad que no haya sido advertida y amonestada, pues jamás somos injustos con nadie. Y esta escritura sagrada es esa amonestación. No la ha hecho descender espíritus malignos, pues ni sirve a sus propósitos ni pueden impartírsela al hombre. Verdaderamente les está absolutamente vedado tan siquiera oírla. Así pues, oh hombre, no invoques junto con Dios a ninguna otra deidad, no sea que te encuentres entre los castigados el día del juicio. Y advierte a cuantos puedas llegar, empezando por tu familia, y extiende las alas de tu benevolencia sobre los creyentes que te sigan. Pero si te desobedecen, di: no soy responsable de lo que hagáis. Y pon tu confianza en el Todopoderoso, el dispensador de gracia, que te ve cuando te pones en pie, y ve tu conducta entre aquellos que se postran ante ti, pues en verdad solo Él todo lo oye, todo lo sabe. ¿Y queréis que os diga sobre quién descienden estos espíritus malignos? Descienden sobre todos esos autoengañados, perversos, que son dados a prestar oído a cualquier falsedad, y la mayoría mienten también a los demás. Y en cuanto a los poetas, también ellos son dados a engañarse a sí mismos, y por eso solo les siguen los descarriados. ¿No ves que vagan confusos por todo el valle de palabras y pensamientos, y que a menudo dicen lo que no hacen ni sienten? La mayoría de ellos son así, salvo los que han llegado a creer y hacen buenas obras, y recuerdan a Dios sin cesar, y se defienden solo después de haber sido tratados injustamente. Y confiad en la promesa de Dios de que los que se empeñan en hacer el mal sabrán pronto qué vuelco tan nefasto han de dar sus destinos.